Mi hijo dijo que la cirugía que salvaría mi vida era un desperdicio de dinero, y se negó a devolverme los $300,000 que le había prestado, así que le quité todo. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran ahora. Señor Soto, su corazón está en estado crítico. Sin cirugía, le quedan 3 meses como máximo. Las palabras de Ladrá Ramírez me golpearon como un mazo en el pecho. Agarré los brazos de plástico de la silla del hospital. Mis nudillos se pusieron blancos contra los reposabrazos de color beige. Las luces fluorescentes del techo zumbaban como insectos furiosos, proyectando sombras duras sobre la pantalla de su computadora donde mi sentencia de muerte brillaba con claridad digital. Giró el monitor hacia mí, señalando con su bolígrafo unas manchas oscuras que parecían nubes de tormenta. Estas obstrucciones aquí y aquí, y esta principal, están cortando el flujo de sangre a su músculo cardíaco. Necesitamos realizar un triple bypass de inmediato. La habitación se inclinó ligeramente. Parpadeé con fuerza, tratando de concentrarme en su rostro en lugar de las imágenes médicas que deletreaban mi destino. ¿Cuánto tiempo tengo para arreglar las cosas? La cirugía debe realizarse dentro de 2 semanas. Si espera más... Dejó la frase colgando en el aire estéril entre nosotros. Mi teléfono pesaba en mi bolsillo mientras lo sacaba con dedos temblorosos. La aplicación del banco tardó en cargarse. Cada segundo se estiraba como horas. Cuando finalmente aparecieron los números, bien podrían haber estado escritos en un idioma extranjero. $23,000. Los ahorros de mi vida, acumulados durante décadas de trabajo en plataformas petroleras bajo el sol abrasador. El costo será de $300,000, continuó Ladrá Ramírez, su voz manteniendo esa simpatía profesional que los médicos perfeccionan. Se requiere el pago completo antes de que podamos programar el procedimiento. Es la política del hospital. $300,000. El número resonó en mi cráneo como un disparo en un almacén vacío. Miré la pantalla de mi teléfono, deseando que esos dígitos se multiplicaran, que de alguna manera se transformaran en la fortuna que necesitaba para seguir respirando. No tengo esa cantidad de dinero. La admisión supo a cobre en mi boca. Sacó una carpeta de manila del cajón de su escritorio. El sonido del papel deslizándose contra el papel fue anormalmente fuerte. Entonces me temo que no hay nada que podamos hacer. Necesitaré que firme este formulario de rechazo de tratamiento. Espere, ¿qué hay de los planes de pago? ¿Seguro? ¿Algo? Ella negó con la cabeza lentamente, metódicamente. Su seguro cubre la atención de rutina, no los procedimientos quirúrgicos mayores, y nuestro departamento financiero no ofrece planes de pago para cirugías de esta magnitud. Lo siento, señor Soto. El formulario apareció en el escritorio entre nosotros como un certificado de defunción esperando ser firmado. Mi pecho comenzó a oprimirse, un anticipo del dolor que eventualmente me mataría. Las luces fluorescentes parecían más brillantes ahora, más hostiles. Me puse de pie demasiado rápido, mi visión se nubló. Los papeles médicos se arrugaron en mi mano mientras los doblaba en el bolsillo de mi chaqueta. El olor antiséptico del hospital de repente me revolvió el estómago. Tiene que haber otra manera, dije. Pero Ladrá Ramírez ya estaba buscando el expediente de su próximo paciente. Empujé las puertas de cristal hacia el calor del exterior. Mi mente ya estaba trabajando en una solución que nunca antes había considerado. Mi vieja camioneta estaba en el estacionamiento del hospital como un viejo perro fiel. Su pintura azul desteñida a gris en lugares donde el sol la había castigado durante 15 años. Busqué a tientas las llaves, mis manos aún temblando por la conversación con Ladrá Ramírez. El motor arrancó al tercer intento, tosiendo a la vida con un sonido que me recordó cómo todo en mi mundo se estaba desgastando. La autopista principal se extendía adelante a través del calor de la tarde, una cinta de asfalto cortando a través de la expansión industrial de la ciudad. La radio tocaba una canción popular que no reconocí. El cantante se quejaba de un amor perdido y alcohol. Me estiré y la apagué. El silencio se sentía mejor. Me daba espacio para pensar. El tráfico avanzaba lentamente pasando pequeños centros comerciales y talleres de reparación de automóviles, pasando por el tipo de vecindarios donde la gente como yo vivía de cheque en cheque.
Pero mi mente no estaba en el paisaje. Viajaba hacia atrás, 3 años en el pasado, a una conversación que había parecido tan simple entonces. Me detuve en un área de descanso al borde de la carretera. Necesitaba recomponerme antes de que los recuerdos me abrumaran por completo. El estacionamiento estaba casi vacío, excepto por un camión de remolque y un auto viejo con matrícula de otro estado. Dejé el motor encendido por el aire acondicionado y saqué mi teléfono. La lista de contactos brillaba en la pantalla. Martín, hijo, estaba allí en orden alfabético, justo donde había estado durante años. Toqué su nombre, y de repente estaba de vuelta en mi cocina hace 3 años, sentado frente a mi muchacho en la misma mesa de madera donde le había enseñado a hacer la tarea 20 años antes. Martín había extendido papeles de bienes raíces sobre esa mesa como si estuviera planeando una campaña militar. Su cabello era más corto entonces, más profesional, y llevaba esa sonrisa confiada que me recordaba tanto a su madre. «Papá, encontré la casa perfecta», había dicho, sus ojos brillantes de emoción. «Pero necesito ayuda con el pago inicial». El recuerdo se reproducía con perfecto detalle. Mi taza de café medio vacía y enfriándose. La luz de la mañana entrando a raudales por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que bailaban entre nosotros. La voz de Martín, seria y persuasiva. «Esto es un préstamo, no un regalo. Te lo devolveré tan pronto como el negocio de la construcción se estabilice. Sabes que soy de fiar». Había mirado a mi hijo, de 32 años, ambicioso, construyendo su propia compañía, y vi el futuro que siempre había soñado para él, un futuro que podía ayudar a crear. «¿Cuánto necesitas?», le había preguntado. $280,000. El número me había asombrado entonces, pero Martín había estado tan confiado, tan seguro de sus planes. «La casa está en la zona norte, papá. Los valores de las propiedades solo suben allí. Es una inversión para el futuro de mi familia». Había liquidado todo, cuentas de jubilación, certificados de depósito, incluso la pequeña herencia de la finca de mi padre. Me había llevado 3 semanas liquidarlo todo, pero lo había hecho sin dudarlo. Mi hijo necesitaba ayuda, y yo tenía el poder de proporcionársela. Ahora, sentado en esta área de descanso con el cronómetro de la muerte corriendo en mi pecho, esos números adquirieron un significado diferente. $280,000, casi exactamente lo que necesitaba para la cirugía que salvaría mi vida. Puse la camioneta en marcha y di media vuelta, dirigiéndome hacia la zona residencial del norte en lugar de a casa, los vecindarios ricos en el lado norte de la ciudad, donde mi dinero le había comprado a Martín su pedazo de éxito. Apareció un local de comida rápida a la derecha, uno de esos más nuevos con un diseño interior elegante. Entré al carril de autoservicio y pedí un café negro. Necesitaba algo para calmar mis nervios. La adolescente en la ventana tenía frenillos y ojos amables, recordándome que el mundo todavía contenía inocencia y esperanza. El café estaba demasiado caliente y sabía a quemado. But me lo bebí de todos modos mientras navegaba entre el tráfico hacia la casa de mi hijo. Cada kilómetro me adentraba más en vecindarios donde el césped se mantenía verde todo el año y los autos en las entradas costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. «Es mi hijo», me dije a mí mismo mientras giraba en su calle. «Mi único hijo. No me dejará morir». Estacioné detrás del auto de lujo de Martín y caminé hacia la puerta principal, ensayando palabras que nunca imaginé tener que decir. El timbre de la puerta emitió una melodía compleja que probablemente costó más que mi presupuesto mensual de comestibles. A través de los paneles de vidrio esmerilado, pude ver movimiento, una sombra que se acercaba. La puerta se abrió para revelar a Martín, con una camisa tipo polo azul marino y pantalones casuales. Descalzo, una mirada de leve sorpresa marcando sus facciones. «Hola, papá», miró su reloj, un gesto tan automático que parecía inconsciente. «¿A qué se debe la visita sorpresa?» «Hijo, necesito hablar contigo. Es importante». Se hizo a un lado, pero su lenguaje corporal permaneció cauteloso. La entrada se abría a una sala de estar que mostraba todo lo que mi dinero había ayudado a comprar. Muebles de cuero dispuestos alrededor de una chimenea de piedra. Fotos familiares en marcos caros. Un candelabro que arrojaba luz prismática sobre los pisos de madera.
Martín caminó hacia un carrito de bar empotrado y se sirvió 2 dedos de whisky de un decantador de cristal. El líquido ámbar captó la luz de la tarde que entraba por las ventanas del piso al techo. No me ofreció nada. «Toma asiento», dijo, señalando el sofá con su vaso. Me acomodé en los cojines de cuero, sintiéndome mal vestido con mi camisa de trabajo y mis jeans desgastados. El contraste entre su lujo casual y mi cuidadosa pobreza nunca se había sentido más agudo. Desde algún lugar más profundo de la casa llegaban los sonidos de la vida familiar. La voz de Elena en la cocina. Risas de niños. La sinfonía doméstica que yo había ayudado a orquestar con los ahorros de mi vida. Los papeles del hospital se arrugaron en el bolsillo de mi chaqueta mientras me inclinaba hacia adelante. «Martín, fui al médico hoy. Al cardiólogo». Su postura se enderezó ligeramente, pero permaneció de pie junto al carrito del bar, manteniendo la ventaja física de la altura. «¿Todo bien? Mi corazón está fallando». Las palabras salieron planas, como un hecho. Sin cirugía, me quedan 3 meses de vida. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de sus labios. Por un momento, una preocupación genuina parpadeó en sus facciones. «Cielos, papá, eso es. ¿Cuánto costará la cirugía?» $300,000. Lo quieren por adelantado. Tomó un largo sorbo de whisky, ganando tiempo para procesar. Elena apareció brevemente en el umbral que conectaba con la cocina. Nos vio hablando y se retiró rápidamente. Las voces de sus hijos la llamaban desde otra habitación. «Eso es mucho dinero», dijo Martín finalmente. «¿Recuerdas el dinero que te presté para esta casa? Necesito que me lo devuelvas». El cambio en su expresión fue inmediato y profundo. La leve preocupación se evaporó, reemplazada por algo más duro, más defensivo. Dejó su vaso sobre el carrito del bar con deliberada precisión. «¿Y qué esperas exactamente que haga al respecto?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como un desafío. Su tono tenía un filo que nunca antes había escuchado, lo suficientemente agudo como para cortar. La luz de la tarde que entraba por esas costosas ventanas de repente se sintió dura contra mi piel. Algo en su voz hizo que mi pecho se oprimiera. Esto no iba como yo esperaba. Martín se levantó abruptamente, el whisky chapoteando en su vaso mientras comenzaba a caminar por su costosa sala de estar. Su voz se elevaba con cada paso. La fachada profesional que siempre había admirado en él se resquebrajaba como pintura vieja. «Papá, ¿no lo entiendes? Ese dinero se invirtió en la casa de mi familia. No está simplemente por ahí esperando a ser devuelto». Permanecí sentado en su sofá de cuero, mis manos agarrando mis rodillas mientras la realidad de sus palabras se hundía. «Pero prometiste devolverlo. Lo llamaste un préstamo». Él se rió, un sonido amargo como el café quemado. «Eso fue ayuda familiar, no una transacción comercial. Y francamente, una cirugía a ese precio es un desperdicio de dinero». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi pecho se contrajo, no por la condición cardíaca, sino por algo mucho más doloroso. «¿Cómo puedes decir eso? Soy tu padre». Elena apareció de nuevo en el umbral, su rostro pálido mientras presenciaba la crueldad de su esposo. Las voces de los niños se habían silenciado en algún lugar del fondo, como si sintieran el veneno que llenaba su hogar. Abrió la boca como para hablar. Luego la cerró y desvió la mirada. Martín dejó de caminar y se volvió para mirarme directamente, su expresión fría como una mañana de enero. «Has vivido lo suficiente, papá. Necesito pensar en mis propios hijos ahora. Su futuro importa más que extender el tuyo por unos pocos años». Mi respiración venía en jadeos cortos. El dolor en mi pecho era real ahora, extendiéndose por mi brazo izquierdo como fuego. Traté de levantarme pero tropecé de nuevo en el sofá, mi visión borrosa en los bordes. «Fuera», dijo Martín, caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. El calor de la tarde entró en su santuario con aire acondicionado. «Sal de mi casa y no vuelvas con estas ridículas peticiones». Luché por ponerme de pie, una mano presionada contra mi pecho, la otra agarrando el brazo del sofá como apoyo. Elena observaba desde el umbral de la cocina, su rostro una máscara de vergüenza y miedo. Pero no dijo nada, no hizo nada. Al igual que su esposo, eligió la seguridad de su vida cómoda por encima de la decencia humana básica. El camino hacia la puerta
Se sintió como 1 kilómetro. Cada paso enviaba ondas de choque a través de mi pecho. Pero Martín no mostró preocupación, ni un parpadeo del hijo que había criado solo después de que su madre murió. Se hizo a un lado mientras yo pasaba, sin ofrecer ayuda, sin suavizar su postura. «Estás cometiendo un error», logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. «El único error que cometí fue creer que entenderías las prioridades», respondió. Busqué a tientas mis llaves, el dolor en mi pecho compitiendo con el dolor en mi corazón. El motor arrancó y me alejé de la casa que mi dinero había construido, dejando atrás al hijo que preferiría verme morir antes que sacrificar su comodidad. El viaje desde el barrio rico hasta el lado sur tomó 20 minutos a través de un tráfico que se desdibujaba tras mis ventanas, como un sueño febril. Mi pecho todavía dolía, pero no solo por la condición cardíaca. Las palabras de Martín resonaban en mi cráneo con cada latido del corazón. Desperdicio de dinero. Esas fueron sus palabras exactas sobre salvar mi vida. Me detuve en un terreno baldío junto a las viejas torres de perforación, donde había pasado 30 años de mi vida. Las esqueléticas torres de metal se elevaban contra el cielo del atardecer como monumentos al trabajo honesto. Las sombras se extendían sobre el asfalto agrietado, donde las malas hierbas empujaban a través como una esperanza obstinada. Sentado en mi camioneta con el aire acondicionado encendido, abrí la guantera y encontré lo que buscaba. Un sobre de Manila que contenía viejas fotos de trabajo y documentos que había olvidado que estaban allí. Mis manos temblaban mientras los extendía sobre el asiento del pasajero. Allí estaba yo en 1995, con 24 años y orgulloso, de pie junto a una plataforma de perforación con un equipo de hombres que se habían convertido en mi familia. Overoles manchados de aceite, casco de seguridad echado hacia atrás, sonriendo como si el mundo nos perteneciera. Al fondo estaba un Héctor Morales más joven, mi compañero de trabajo durante 15 años, hasta que los pozos se secaron y la compañía trasladó las operaciones a otra región. Otra foto me mostraba en la graduación de secundaria de Martín, ambos usando trajes que me costaron el salario de una semana. Había estado tan orgulloso ese día, viendo a mi muchacho cruzar ese escenario sabiendo que yo lo había hecho posible. Cada solicitud de beca que le había ayudado a llenar. Cada cargo por pago atrasado que había pagado para mantenerlo en la escuela cuando el dinero escaseaba. La foto más dolorosa era de 2022. Martín y Elena en la mesa de su cocina, firmando los papeles de la casa mientras yo me sentaba frente a ellos con mi chequera abierta. Recordaba la conversación con perfecta claridad ahora. Cada palabra grabada en la memoria como órdenes talladas en piedra. «Papá, te lo devolveré tan pronto como el negocio de la construcción se estabilice», había dicho Martín, su mano en mi hombro como si fuéramos socios en algo noble. «Esto es un préstamo, no un regalo. Te prometo que recuperarás cada centavo». Héctor Morales había estado allí ese día, ayudándome a mover muebles después. Había escuchado cada palabra de la promesa de Martín. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Héctor. La llamada se conectó al segundo timbre. «Javier, ¿cómo te trata la jubilación, viejo amigo?» «Héctor, necesito tu ayuda». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «¿Recuerdas cuando le presté dinero a Martín para su casa? Estuviste allí cuando prometió devolvérmelo». Una pausa. Luego la voz de Héctor se volvió seria. «Claro que me acuerdo, Javier. Dejaste claro que era un préstamo, no un regalo. Martín te estrechó la mano y todo. Dijo que te lo devolvería tan pronto como pudiera. Necesito que estés dispuesto a testificar sobre eso, si es necesario». «Por supuesto, amigo. Ese muchacho te hizo una promesa, y una promesa es una promesa. ¿Qué está pasando?». Encontré un pequeño cuaderno en la consola central, y comencé a escribir mientras explicaba mi situación. Héctor escuchó sin interrupción. Su respiración se volvía más pesada a medida que describía la negativa de Martín y su cruel despido. «Esa pequeña serpiente desagradecida», dijo finalmente Héctor, «después de todo lo que sacrificaste por él». Para cuando llegué a mi casa, tenía una lista de 3 nombres de abogados y un plan que haría que Martín lamentara el día en que llamó a mi vida un desperdicio de dinero. Había pasado la noche revisando cada documento, cada pedazo de papel que probaba que Martín me debía dinero. La mesa de la cocina parecía una sala de guerra al amanecer,
cubierta de registros bancarios, cheques cobrados y correspondencia que contaba la historia de mi sacrificio financiero. El sueño había sido imposible de todos modos, con las palabras de Martín resonando en mi cabeza y mi pecho oprimido por el estrés. El edificio de oficinas de abogados en el centro era una de esas viejas estructuras que habían visto mejores décadas, con pisos que crujían y ventanas que no se habían limpiado desde hacía varias décadas. Pero el directorio del edificio mostraba lo que necesitaba. Germán Herrera, derecho de familia, tercer piso. El ascensor tenía un cartel de fuera de servicio, así que subí las escaleras. Mi respiración era dificultosa, pero mi determinación sólida. La recepción de Herrera era modesta pero limpia, con folletos de derecho de familia dispuestos en una mesa de café y certificados en las paredes que hablaban de experiencia más que de lujo. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con ojos amables, me dijo que el señor Herrera me vería en unos minutos. Cuando la puerta de la oficina se abrió, Germán Herrera emergió con el paso confiado de un hombre que había librado batallas en los tribunales durante 3 décadas. Estatura promedio, cabello canoso, vistiendo un traje que había visto muchas apariciones en la corte, pero que aún era respetable. Su apretón de manos fue firme, sus ojos agudos mientras me evaluaba. Señor Soto, por favor entre. Entiendo que tiene un asunto familiar que necesita atención. Su oficina era funcional en lugar de lujosa. Libros de leyes cubrían las paredes. Fotos familiares en su escritorio mostraban hijos adultos y nietos. Y su certificado de la barra de abogados colgaba en un marco simple. Este era un abogado trabajador, no un presumido. Metódicamente extendí mis documentos sobre su escritorio. Extractos bancarios que mostraban el retiro de $280,000, copias de cheques a nombre de Martín, correspondencia sobre la compra de la casa. Herrera examinó cada pieza con atención profesional, tomando notas en un bloc legal. Señor Soto, la pregunta clave es si podemos probar que esto fue un préstamo, no un regalo, dijo levantando la vista del papeleo. Tengo cada registro bancario, cada cheque que escribí para su pago inicial. Respondí golpeando la pila de papeles. Además, hay más. Excelente. ¿Tiene algún testigo de su acuerdo? Mi amigo Héctor Morales estaba allí cuando Martín prometió devolvérmelo. Escuchó toda la conversación. Herrera se recostó en su silla, su expresión cambiando de interés cauteloso a optimismo confiado. Entonces tenemos un caso sólido. Los miembros de la familia a menudo afirman que las transferencias de dinero fueron regalos, pero el testimonio de un testigo lo cambia todo. Sacó un contrato del cajón de su escritorio. El lenguaje legal era denso pero directo. Mi tarifa es de $15,000 como anticipo, más el 25% de lo que recuperemos. Dada la solidez de su documentación y el testimonio del testigo, estoy seguro de que podemos recuperar su dinero. El anticipo se llevaría la mayor parte de mis ahorros restantes. Pero ¿qué opción tenía? Firmé el contrato con manos firmes, sintiendo algo que no había experimentado desde que salí de la consulta de Ladrá. Ramírez. Esperanza. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Pregunté. 2 o 3 meses, dependiendo de si Martín quiere pelearlo en la corte o llegar a un acuerdo en silencio. La mayoría de la gente prefiere evitar disputas familiares públicas. Salí al sol de la mañana, con el contrato en mi maletín y algo que no había sentido en días ardiendo en mi pecho. Martín había tomado su decisión. Ahora viviría con las consecuencias. Los siguientes 3 días se mezclaron en una neblina de papeleo y determinación. El miércoles fue para clasificar. El jueves trajo a Héctor y sus recuerdos. El viernes significó la preparación final para la batalla legal que decidiría si vivía o moría. La mesa de mi cocina desapareció bajo una avalancha de documentos que databan de 2022, extractos bancarios, cheques cobrados, impresiones de correos electrónicos, incluso viejos mensajes de texto que había guardado en mi teléfono. Todo lo que probaba que Martín había recibido un préstamo, no un regalo. El viejo escáner que había comprado años atrás para la preparación de impuestos, cobró vida con un quejido, alimentando página tras página en formato digital. Cada documento escaneado iba a una carpeta etiquetada como evidencia legal Martín. Luego se copiaba a un correo electrónico y se enviaba a Herrera. El proceso metódico se sintió terapéutico.
transformando 3 años de confianza y decepción en munición para la sala del tribunal. El jueves por la mañana llegó Héctor a mi puerta, trayendo 2 tazas de café de la cafetería de la esquina, y usando la misma expresión de preocupación que había mostrado cuando los precios del petróleo se desplomaron, y ambos perdimos nuestros trabajos en 2008. Javier, esto es un lío tremendo, dijo, acomodándose en la silla de mi cocina y examinando el campo de batalla de papel. Pero ese muchacho te hizo una promesa. Y escuché cada palabra. Pasamos 2 horas repasando los detalles de ese día en 2022. La memoria de Héctor era aguda como una navaja. Recordaba a Martín sentado en esta misma mesa, con los papeles de bienes raíces extendidos como una mano de póker, haciendo su propuesta de ayuda con el pago inicial. Recuerdo ese día claro como el agua, dijo Héctor, revolviendo azúcar en su café. Martín dijo, «Papá, esto es un préstamo. Te lo devolveré». Esas fueron sus palabras exactas. Saqué mi teléfono inteligente y le mostré los mensajes de texto que Martín había enviado después. Capturas de pantalla de promesas, plazos, garantías de que el dinero sería devuelto en 1 año. Máximo. Héctor silbó bajo cuando los vio. «Mira este mensaje de texto de él», dije, señalando la pantalla. «Papá, te devolveré tu dinero dentro de 1 año. Máximo. Esta casa va a cambiarlo todo para Elena y los niños». Héctor firmó una declaración de testigo escrita a mano, que llevamos al banco para que la notariaran. La cajera nos reconoció a ambos por nuestras décadas de hacer negocios allí, y selló el papel con autoridad oficial, que lo hizo sentir real, legal, peligroso. El viernes fue para organizar. Herrera había revisado los archivos digitales y llamó para expresar su asombro por la minuciosidad de mi documentación. «Javier, este es un paquete de evidencia excepcionalmente sólido. Tenemos documentación, testigos y comunicaciones electrónicas. ¿Así que podemos ganar esto?», pregunté. Me sorprendería que perdiéramos. Organicé los documentos físicos en carpetas etiquetadas. Fotografié la pantalla del teléfono inteligente que mostraba las promesas de Martín y preparé copias de todo para presentar en el tribunal. Al anochecer, tenía 3 juegos completos de evidencia. 1 para Herrera, 1 para el tribunal y 1 para mis propios registros. Sellé el sobre que contenía 3 años de mentiras de mi hijo y mi propio registro cuidadoso. El lunes traería consecuencias oficiales que Martín nunca vio venir. Herrera me estaba esperando cuando llegué a su oficina el lunes por la mañana, con el paquete de evidencia bajo el brazo como planes de batalla. El fin de semana se había arrastrado con energía ansiosa, revisando documentos 2 veces y ensayando conversaciones que quizás nunca sucederían. «Excelente momento, señor Soto», dijo Herrera, señalándome hacia su escritorio donde una computadora portátil estaba abierta junto a una pila de formularios legales. «He redactado la carta de demanda basada en su evidencia. Déjeme leerle las secciones clave». Se aclaró la garganta y comenzó a leer con su voz de sala de tribunal. «Señor Martín Soto, por la presente se le exige formalmente el pago del préstamo de $280,000 proporcionado por Javier Soto el 15 de junio de 2022 para la compra de su residencia. Este préstamo se realizó con la promesa explícita de pago, presenciado por terceros y documentado en sus propias comunicaciones electrónicas». La carta continuaba con un lenguaje legal que hizo que mi pecho se hinchara de satisfacción. 30 días para responder. Se exigía el reembolso total. Las consecuencias de ignorar la demanda se explicaban en términos que harían sudar a un abogado. «Quiero que sepa que voy en serio», dije. «No más juegos de padre e hijo». Herrera hizo varias revisiones a sugerencia mía, fortaleciendo el lenguaje y agregando referencias al testimonio del testigo y la evidencia electrónica. Cada cambio se sintió como apretar la soga alrededor de las cómodas suposiciones de Martín. El paseo hasta la oficina central de correos tomó 15 minutos a través del distrito de negocios, donde abogados y banqueros pasaban apresurados con maletines y expresiones importantes. Yo llevaba mi propio maletín ahora, que contenía papeles legales que harían explotar el mundo de mi hijo. La empleada postal, una mujer eficiente con cabello gris, y la paciencia de las regulaciones gubernamentales, explicó el proceso de correo certificado con minuciosa precisión. Formularios que llenar, números de seguimiento que registrar,
Opciones de confirmación de entrega que seleccionar. Correo certificado con acuse de recibo. Especifiqué. Se requiere firma de un adulto al momento de la entrega. Selló el sobre con marcas postales oficiales que lo hacían parecer serio, federal, imparable. La dirección se leía claramente. Martín Soto en su residencia del barrio norte. La casa que mi dinero había comprado para su ingrata familia. De vuelta en la oficina de Herrera, discutimos la estrategia y el cronograma. Martín recibiría la carta el miércoles a más tardar. Tendría hasta el 24 de abril para responder con el pago o contraargumentos legales. Herrera explicó las reacciones típicas de los demandados con la confianza de 3 décadas manejando disputas familiares. Si Martín ignora esta carta, en realidad fortalece nuestra posición en la corte, dijo Herrera, organizando formularios de litigio adicionales para mi firma. Bien, respondí, firmando cada documento con trazos firmes. Quiero que cabe su propia tumba. La carta llegaría a Martín el miércoles. Apenas podía esperar a ver cómo reaccionaría mi hijo a su primera probada de consecuencias reales. 3 días de espera se habían alargado como semanas, cada hora pasando con la lenta precisión de un reloj en el consultorio de un médico. Había pasado la noche del jueves de la manera en que había pasado la mayoría de las noches desde que esto comenzó, comiendo una cena sencilla mientras veía las noticias, tratando de distraerme de la creciente anticipación de la respuesta de Martín. El teléfono sonó a las 7:30, interrumpiendo un informe meteorológico sobre la lluvia del fin de semana. Reconocí el número de inmediato, pero dejé que sonara 2 veces más mientras activaba la aplicación de grabación en mi teléfono inteligente. Herrera había sugerido esta precaución, y yo había aprendido a tomar en serio los consejos legales. Hola, Martín. ¿Cómo te atreves? Su voz explotó a través del altavoz con tal furia que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Cómo te atreves a contratar a un abogado contra tu propio hijo? Mantuve mi voz nivelada, profesional. Tú te buscaste esto. Ese dinero se fue a mi casa. No puedo simplemente liquidar $280,000 y entregártelos. ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo? Te estoy pidiendo que cumplas la promesa que hiciste hace 3 años. Vi cómo el temporizador de la aplicación de grabación avanzaba, capturando cada palabra de su pánico. La promesa que Héctor Morales presenció. La promesa que repetiste en mensajes de texto. Una pausa. Luego, la voz de Martín bajó a algo peligroso y frío. Si sigues adelante con esta acción legal, nunca te volveré a hablar. Nunca verás a tus nietos. Elena y yo te sacaremos de nuestras vidas por completo. Entonces prepárate para el tribunal. Hijo, la amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. Podía oírlo respirar con dificultad. Podía imaginarlo caminando de un lado a otro en esa costosa sala de estar donde me había dicho que no valía la pena salvar mi vida. Estás destruyendo a nuestra familia por dinero, dijo, su voz quebrándose por la desesperación. Tú destruiste a nuestra familia cuando llamaste a mi cirugía un desperdicio de dinero. Respondí. Cuando dijiste que ya había vivido lo suficiente. Estaba molesto. No quise decir, sí, lo hiciste, y ahora enfrentarás las consecuencias. Su voz se elevó de nuevo, volviéndose estridente por el pánico. Lucharé contra esto. Conseguiré mi propio abogado. Probaré que ese dinero fue un regalo, no un préstamo. Buena suerte con eso. Héctor recuerda cada palabra que dijiste. Tus propios mensajes de texto prueban lo contrario. Herrera está seguro de que ganaremos. ¿Herrera? ¿Quién es Herrera? Mi abogado. Pronto sabrás de él. El silencio se alargó lo suficiente como para que me preguntara si había colgado. Luego Martín habló una última vez, su voz hueca por la derrota y la rabia. Si sigues adelante con esto, estás muerto para mí. Permanentemente. Ya no me importa, dije, sorprendido de lo ciertas que se sentían las palabras. Ya me has mostrado exactamente lo que valgo para ti. La línea se cortó con un clic agudo, que sonó como una puerta cerrándose de golpe sobre 35 años de paternidad. Etiqueté el archivo de audio como conversación final de Martín y lo guardé en mi carpeta de documentos legales. Mañana, Herrera escucharía exactamente qué clase de hijo había criado. No había dormido mucho después de la llamada de Martín,
pero me sentía más despierto que en semanas. Las horas de insomnio las había pasado repasando sus amenazas y admisiones, cada palabra añadiendo acero a mi resolución. Al amanecer, había organizado mis pensamientos y documentación con precisión militar, listo para la batalla legal que determinaría si vivía o moría. El aire de la mañana traía una frescura que hacía que todo pareciera más nítido, más enfocado, mientras caminaba hacia la imponente fachada de piedra caliza del Palacio de Justicia del Condado, construida en la década de 1920. La estructura imponía respeto con sus columnas neoclásicas, y las palabras talladas justicia equitativa bajo la ley, grabadas sobre la entrada principal. Herrera estaba esperando junto a las puertas de bronce, con su maletín en una mano y una carpeta de Manila, gruesa con nuestra evidencia, en la otra. ¿Listo para esto, señor Soto?, preguntó, extendiendo su mano con el agarre firme de un hombre a punto de ganar su caso. Más que listo, hagamos que Martín enfrente las consecuencias de sus elecciones. El control de seguridad me recordó a un aeropuerto, pero con el peso de la justicia detrás de cada procedimiento. Los detectores de metales zumbaban mientras examinaban a cada persona que entraba en este templo de la ley. Las máquinas de rayos X revelaban el contenido de maletines y bolsos, mientras guardias que habían visto todo tipo de disputas familiares imaginables mantenían una vigilancia profesional. Mi carpeta de Manila pasó por el escáner, como cualquier otra pieza de negocio, pero contenía 3 años de promesas rotas y mentiras documentadas que pronto destruirían las cómodas suposiciones de mi hijo. Por dentro, el Palacio de Justicia bullía con la tranquila intensidad de los asuntos legales. Abogados con trajes caros pasaban apresurados, agarrando expedientes, sus tacones resonando contra los pisos de mármol que habían presenciado décadas de destrucción y reconciliación familiar. Los taquígrafos judiciales empujaban sus máquinas de estenotipia entre las salas, listos para registrar el momento preciso en que las relaciones se hacían añicos bajo el peso de los procedimientos legales. El ascensor subió al 3er piso con precisión mecánica, mientras Herrera revisaba nuestra documentación una última vez. Extractos bancarios que mostraban la secuencia exacta de retiro de $280,000, cheques cobrados a nombre de Martín para el pago inicial de su casa, declaraciones de testigos notariadas y firmadas, conversaciones telefónicas grabadas donde mi hijo había admitido su incapacidad para pagar y amenazado con un distanciamiento permanente. Cada pieza de evidencia organizada metódicamente para probar que Martín había recibido un préstamo, no un regalo, y había prometido explícitamente el reembolso. Este es el caso de préstamo familiar más sólido que he manejado en 30 años, murmuró Herrera mientras nos acercábamos a la oficina de registro civil. Su documentación es excepcional. La oficina de registro bullía de eficiencia burocrática. Los empleados procesaban divorcios, disputas de custodia y desacuerdos de propiedad con la indiferencia práctica de personas que habían visto a familias destruirse a sí mismas por dinero innumerables veces antes. Nuestro turno llegó con el ritmo impersonal del servicio gubernamental. Número de caso: CB 2025-04821, anunció la empleada del tribunal después de revisar nuestra presentación con minuciosidad profesional. Su voz transmitía la eficiencia burocrática de alguien que procesaba la destrucción familiar para ganarse la vida, sellando cada página con autoridad oficial que transformaba la traición personal en precedente legal. Soto contra Soto ha sido aceptado para su presentación e ingresado en el sistema judicial. Firmé los documentos de la demanda con mi propia mano, cada letra de mi nombre sintiéndose como un clavo en el ataúd de las cómodas suposiciones de Martín. El bolígrafo se sintió más pesado de lo que debería, cargado con el conocimiento de que estaba cortando oficialmente los últimos hilos de nuestra relación, pero él había tomado esta decisión cuando llamó a mi vida un desperdicio de dinero. La tasa de presentación de $500 provino de mis modestos ahorros, una suma significativa para un hombre que vivía de una pensión, pero se sintió como la mejor inversión que había hecho. Cada dólar gastado era un paso más cerca de la justicia, un movimiento hacia la cirugía que salvaría mi vida. La fecha de la audiencia está programada para el miércoles, 15 de mayo, a las 10 de la mañana. Sala 204, continuó la empleada,
sellando nuestros documentos con autoridad oficial que los convertía en parte del registro permanente. Ambas partes recibirán notificación oficial por correo certificado. 6 semanas. Eso debería ser tiempo suficiente para que la maquinaria legal redujera a polvo las defensas de Martín, pero ¿duraría mi corazón fallando lo suficiente para ver servida la justicia? Mientras caminábamos de regreso hacia el ascensor, una ola de mareo me golpeó como un golpe físico. El pasillo del juzgado se inclinó ligeramente y me agarré a la fría pared de mármol para sostenerme, tratando de ocultar mi debilidad a Herrera. El estrés de confrontar la traición de mi hijo estaba pasando factura a mi ya dañado corazón. «Señor Soto, ¿se siente bien?» Se le ve pálido. «Estoy bien», logré decir, aunque la opresión en mi pecho sugería lo contrario. Mi visión se aclaró lentamente, pero el mensaje era inconfundible. El tiempo se estaba acabando más rápido de lo que esperaba. Lo que importa es que el caso está oficialmente presentado. Herrera estudió mi rostro con la preocupación de un hombre que había visto a clientes colapsar por el estrés antes. Sus ojos experimentados leían signos de angustia médica que pensé que había ocultado. 6 semanas nos da mucho tiempo para prepararnos. Debería descansar. Déjeme manejar los detalles técnicos desde aquí. 6 semanas, repetí, sentándome en un banco del juzgado y viendo a los abogados y sus clientes pasar con sus propios desastres familiares. Cada caso representaba el intento de alguien de encontrar justicia en un mundo donde las personas que deberían amarte más a veces te hieren más profundamente. Eso debería ser tiempo suficiente. El dolor en el pecho disminuyó gradualmente, reemplazado por una satisfacción más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido desde que comenzó esta pesadilla. Mi hijo había tomado su decisión hace 3 años cuando tomó mi dinero con promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. Lo había confirmado cuando se negó a devolverlo, llamando a mi vida un desperdicio. Ahora la ley tomaría la decisión por él. Salimos del juzgado al sol de la mañana. Mi demanda contra mi hijo ahora era parte del registro público. 6 semanas para prepararme para la lucha que lo determinaría todo. Mi salud, mi futuro y si la justicia podría triunfar sobre la traición familiar. 6 semanas habían pasado en una neblina de revisión de evidencia, preparación de testigos y noches de insomnio marcadas por dolores en el pecho que no podía permitirme reconocer. El traje azul marino que usé en la corte era el mismo con el que me había casado con la madre de Martín 38 años atrás. Todavía me quedaba bien, aunque mi reflejo se veía más delgado, más anguloso, tallado por el estrés y la determinación. La sala 204 se sentía como una catedral de justicia, con su bandera nacional en lo alto del techo y el sello del Estado montado detrás del estrado de la jueza Patricia Morrison. Llegué temprano y tomé mi asiento en la mesa del demandante, observando cómo Martín entraba con su abogado, un joven con un traje caro que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. La tensión entre padre e hijo llenaba el espacio formal como electricidad antes de una tormenta. No habíamos hablado desde esa llamada telefónica grabada, y no hablaríamos hoy excepto a través de abogados y testimonios. Héctor Morales se sentó en la galería detrás de mí, usando su mejor camisa y la expresión de un hombre que nunca había dicho una mentira en su vida. Su presencia se sentía como un ancla en aguas turbulentas, sólida, confiable, inquebrantable. Herrera se levantó para su argumento inicial con la confianza de 3 décadas en los tribunales. «Su señoría, este caso es sencillo. Javier Soto prestó a su hijo $280,000 para la compra de una casa con la promesa explícita de reembolso, documentado por registros bancarios, presenciado por terceros y confirmado en las propias comunicaciones electrónicas del demandado. El abogado de Martín contraatacó con argumentos predecibles sobre regalos familiares y ninguna obligación legal de reembolso. Pero no lo decía con convicción. La evidencia era demasiado fuerte, demasiado minuciosamente documentada. «Señor Soto padre», dijo la jueza Morrison, llamándome al estrado de los testigos, «por favor, explique a la corte la naturaleza de los fondos transferidos a su hijo». Mi voz era firme a pesar del dolor en mi pecho. «Su señoría, esto fue un préstamo con un claro entendimiento de reembolso. Mi hijo pidió ayuda para comprar una casa, llamándolo específicamente un préstamo que pagaría en un año.
El contrainterrogatorio fue breve e ineficaz. ¿Cómo discutes con registros bancarios y promesas documentadas? Héctor subió al estrado a continuación. Sus manos curtidas se cruzaron calmadamente mientras hablaba. Personalmente escuché a Martín decir: «Papá, esto es un préstamo. Te lo devolveré». Esas fueron sus palabras exactas en la mesa de la cocina de Javier hace 3 años. La jueza convocó un breve receso para revisar la evidencia, y me senté en mi silla luchando contra olas de mareo que no tenían nada que ver con la atmósfera de la sala y todo que ver con mi corazón deteriorado. Cuando la jueza Morrison regresó, su expresión era profesional y final, basado en la evidencia presentada, registros bancarios, testimonio de testigos y comunicaciones electrónicas, fallo a favor del demandante, sentencia por la cantidad de $280,000 contra el demandado Martín Soto. El demandado tiene 30 días para satisfacer esta sentencia, incluyendo opciones de transferencia o venta de propiedad. El mazo cayó con un sonido como un trueno, y se hizo justicia. Martín se desplomó en su silla como un hombre que acababa de perderlo todo, que era exactamente lo que había sucedido. Herrera me estrechó la mano con genuina satisfacción. «Felicidades, Javier, victoria completa». Pero yo tenía asuntos más urgentes que celebrar. Tenía una vida que salvar. Los siguientes 2 meses se movieron como una avalancha controlada. Transferencia de propiedad ordenada por el tribunal para el 15 de junio. Casa vendida a compradores en efectivo para el 20 de junio por $290,000. Cirugía programada para el 25 de junio. Para agosto, estaba en casa, sano y $10,000 más rico que cuando comenzó esta pesadilla. La oficina del notario en la calle principal no era gran cosa, pero fue donde Martín firmó la renuncia a la casa que mi dinero había comprado. Su mano temblaba mientras rubricaba cada página de la transferencia del título de propiedad. Su rostro gris por la comprensión de que su vida cómoda estaba terminando. «La propiedad se transfiere a Javier Soto, con efecto inmediato», anunció el notario con finalidad burocrática. Martín no habló. ¿Qué había que decir? La ley había hablado por ambos. Los compradores en efectivo eran inversores de otra ciudad a quienes no les importaba el drama familiar, solo el potencial de ganancias. Ofrecieron $290,000 por un cierre inmediato. $10,000 más de lo que Martín me debía. Justicia con intereses. Ladrá. Ramírez me dio la bienvenida de nuevo a su consulta con satisfacción profesional y alivio personal. «Señor Soto, estoy encantada de que haya encontrado la manera de proceder con la cirugía. Podemos programarlo para la próxima semana». La cirugía de triple bypass fue todo lo que había prometido. Compleja, costosa y completamente exitosa. Me desperté en recuperación con el pecho lleno de arterias nuevas y la primera respiración sin dolor que había experimentado en meses. «La cirugía fue completamente exitosa», me dijo Ladrá Ramírez durante las rondas postoperatorias. «Tiene muchos años buenos por delante, señor Soto. Muchos años buenos». 2 meses después, estaba sentado en el porche de mi casa, disfrutando de la tarde de agosto cuando un auto de lujo familiar entró en mi entrada. Martín se bajó, lentamente, su ropa cara arrugada, su postura confiada reemplazada por una humildad desesperada. Se acercó como un hombre caminando hacia su ejecución, deteniéndose al pie de los escalones de mi porche con las manos entrelazadas frente a él como un penitente. «Papá», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Por favor, perdóname. Mi familia no tiene dónde vivir». Miré a mi hijo, de 35 años, derrotado, aprendiendo el verdadero costo de sus elecciones. Y no sentí nada más que una fría satisfacción. «Dijiste que ya había vivido lo suficiente», respondí, mi voz cargando el peso de sus propias palabras crueles. «Ahora puedes aprender lo que eso significa». Su rostro se descompuso, pero no sentí simpatía. Había tomado su decisión cuando llamó a mi vida un desperdicio de dinero. Ahora podía vivir con las consecuencias. «Sal de mi propiedad», dije en voz baja, «y no vuelvas». Lo vi alejarse en el auto de lujo que probablemente tendría que vender pronto, y me di cuenta de que la justicia se había servido por completo. Estaba vivo, sano y financieramente íntegro. Martín estaba enfrentando las consecuencias de su egoísmo, pero mientras estaba sentado en la quietud de la tarde,
entendí el verdadero precio de mi victoria. La justicia había ganado, pero había aprendido que la familia podía ser la fuente tanto del amor más grande como de la traición más profunda. Vale la pena luchar algunas batallas, incluso cuando ganar te cuesta todo lo demás. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.